Pues miren, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Nosotros damos clase en la especialidad de Historia en el curso vespertino. Y a partir de este proceso también hemos sido asesores de séptimo y octavo en la especialidad, en Historia. Entonces nos enfrentamos a una problemática que nos ha llevado precisamente a la psicología educativa. ¿Cuál es la problemática? Los docentes siempre tienen que enfrentarse a algo que comúnmente, pongámoslo entre comillas, se llama el control grupal, y que es una problemática permanente en las escuelas secundarias, que normalmente no se toma en cuenta en la gestión escolar y que en la planificación, tanto en la planificación de la enseñanza, en los planes de clase de los profesores, como en la planificación de la gestión de la escuela, no suele tomarse en cuenta el comportamiento de los estudiantes y su desempeño. De tal manera que ha sido la psicología educativa, desde nuestra perspectiva, la que ha respondido a los problemas de conducta que enfrentan los estudiantes o que sufren los estudiantes que enfrentan los maestros, y que ha dado respuestas para su comprensión, su tratamiento. Por eso la consideramos imprescindible en la escuela secundaria. En este proceso, la psicología educativa ha partido desde la visión tradicional o inicial de caracterizar la adolescencia en la escuela, o estudiar la motivación y otros tipos de procesos metacognitivos de los estudiantes, al presente, que le interesan temas como el bullying, otro tipo de patologías del comportamiento, y destacan trabajos como el de Manen, que puso hincapié en el tacto y tono, o la educación emocional de Goleman, la gestión ambiental que propone Marzano, y en particular a nosotros nos ha llamado mucho la atención un trabajo de Gaeta, que es un estudio comparativo entre estudiantes de Madrid y estudiantes de la ciudad de Puebla, que sería, digamos, que un estudio comparativo entre españoles y mexicanos, y los resultados son muy interesantes. Bueno, en realidad nuestro trabajo versa en una serie de estrategias que permitan generar un ambiente de aprendizaje en función de ciertas características que tienen los alumnos de secundaria. Para elegir estas estrategias, nosotros nos apoyamos en el concepto de matriz de aprendizaje. La matriz de aprendizaje escolar la definimos como la forma en que el alumno utiliza sus conocimientos para lograr los aprendizajes escolares y adecuar su conducta a este fin. De tal manera que la matriz de aprendizaje estaría organizada en 4 aspectos. Ahí adelante de las explicaciones, ustedes pueden ver unos signos, un menos y un más, que estaría referida por una parte al comportamiento de los estudiantes con fines de aprendizaje, y por otra parte la matriz como su proceso de aprendizaje, sus procesos cognitivos, sus conocimientos, sus habilidades para aprender. De esta manera nosotros hemos construido esta organización, esta clasificación, que dividiría las matrices de aprendizaje de acuerdo con su proceso de aprendizaje en activos y pasivos, no de acuerdo con su comportamiento, sino de acuerdo con su matriz de aprendizaje y sus habilidades cognitivas, sus conocimientos, su capacidad para resolver problemas de aprendizaje en activos y pasivos. Y de acuerdo con su comportamiento para poder lograr los aprendizajes esperados en la escuela en desordenados y ordenados. Entonces esto nos lleva a la construcción de 4 tipos básicos de alumnos que nosotros hemos ido clasificando: lo que sería desordenado activo, ordenado activo, también lo hemos llamado autónomo o autorregulado, desordenado pasivo y ordenado pasivo. Entonces, ¿en qué consiste estos elementos? Empecemos por el ordenado activo o autorregulado, que sería pues el ideal para los profesores, ¿no? Queremos un alumno que tenga un buen comportamiento, una buena actitud hacia el aprendizaje y además conocimientos previos suficientes, habilidades. Entonces sería el autorregulado o autónomo. Su contraparte,
digamos, si lo vemos así en diagonal, que podría ser el desordenado pasivo, también lo hemos denominado como desordenado, es exactamente su contrario, ¿no? El que no tiene conocimientos previos, su actitud hacia el aprendizaje es mala, no tiene interés en aprender, a veces hasta puede ser agresivo, toma actitudes de sabotaje, digámosle, hacia el trabajo, causa problemas y por lo tanto sus conocimientos son limitados. En el otro cuadrante tendríamos a los ordenados pasivos. Digamos que aquí en este sentido son alumnos que por su comportamiento son ordenados, esos que no causan problemas, pero su matriz de aprendizaje es pasiva, es decir, que no tienen conocimientos previos, sus habilidades son limitadas, pero en general los maestros solemos conformarnos bien con estos porque no nos dan problemas, ¿no? Están ahí sentados, callados, igual no hacen nada, pero no causan problemas, como sería el caso de los desordenados pasivos. Y la contraparte, los desordenados activos, que también hemos denominado activos, que serían chicos que su matriz de aprendizaje es muy activa, es decir, ellos son jóvenes que cuentan con conocimientos previos, que tienen habilidades diversas para aprender diversas cosas, pero que no les interesa aplicarlas en el aprendizaje escolar, que están aburridos de la escuela, que están siempre retando a las actividades del profesor, que no les interesa lo que se hace, digamos, en el salón de clases, tienen intereses por la pintura o por leer novelas o por otras actividades que requieren habilidades cognitivas, pero que no son las que se requieren en la escuela o que no las que les exigen los maestros. En particular, el caso de los alumnos autónomos o autorregulados, de acuerdo con el texto que les mencionaba, allá abajo está la referencia de Gaeta, sus características son la autoestima, el manejo del estrés y el temor al fracaso, que un resultado bastante significativo en la comparación entre españoles y mexicanos era que el temor al fracaso es muy mínimo en los mexicanos. En otras palabras, pues nos vale, nos da igual. Y el temor al fracaso entre los niños españoles, entre los adolescentes españoles, era mucho más alto. El manejo del estrés es mejor en esta investigación entre las alumnas que entre los alumnos, y la autoestima mejor entre los alumnos que entre las alumnas. En términos generales, ¿no? Los detalles están más específicos en la investigación. Bueno, entonces, las causas de que esto ocurra así tienen que ver, obviamente, con razones familiares, culturales, la cultura hegemónica, el entorno social, y también el que en la escuela, particularmente en la escuela secundaria, que suele ser una escuela muy dedicada a las disciplinas, la historia, las matemáticas, en fin, la enseñanza continúe siendo muy transmisiva. De tal manera que nosotros, en la necesidad, como asesores de séptimo y octavo, y en la necesidad de orientar a nuestros propios asesorados de cómo resolver estos conflictos, de la gestión del ambiente en el salón de clases, que precisamente ayer el maestro y yo platicábamos acerca de que la mitad de los buenos resultados del aprendizaje en el salón de clase tiene que ver con esta construcción de un ambiente de aprendizaje apropiado. Entonces hemos construido que sería, digamos, la conclusión de lo que les venía platicando. Entonces, los alumnos, de acuerdo, como les comentaba, a su comportamiento y a sus matrices de aprendizaje, serían activos, autónomos, desordenados o pasivos, que era lo que les explicaba anteriormente, y nuestras propuestas de estrategias de gestión ambiental estarían relacionadas con ello. Primero tendríamos que saber en un grupo quiénes son, de qué maneras. En un grupo podemos tener una mayoría de algún tipo, pero con mucha frecuencia hay de todos, ¿no? Entonces tendríamos que ver el grupo hacia qué tipo de aprendizaje y comportamiento se inclina. Y a partir de ahí, entonces, tomar ciertas estrategias
para generar los ambientes más apropiados. En el caso de los autónomos, que con cierta frecuencia, no siempre, pero con cierta frecuencia son acosados o, como se le dice ahora, objeto de bullying, había que asegurar la integridad y el espacio apropiado para que ellos puedan seguirse desempeñando. Y al mismo tiempo ofrecerles retos cognitivos, retos de aprendizaje. Si uno lleva el mismo tipo de actividades para todos los grupos, pues obviamente no van a resultar de la misma manera en todos. Entonces, si tenemos un grupo que sería ideal, pero predominantemente sean autónomos, entonces no podemos llevar actividades que ellos vean que muy sencillas de realizar, necesitan retos de aprendizaje. En el caso de los desordenados, necesitamos tener muy claras las reglas, tanto ellos como nosotros. Y entonces estar al tanto de cómo poner esas reglas. De tal manera tampoco que no son sanciones genéricas, no es todos están castigados ahora por tal razón, no, sino son reglas concretas que se cumplen según el comportamiento de cada quien, las reglas se cumplen, ¿no? Pero según el comportamiento de cada quien se aplicaría la sanción específica. En el otro caso, los pasivos necesitan actividades que les permitan acercarse paulatinamente a desarrollar las habilidades de aprendizaje y que les permitan ir generando esa motivación que no, como en el caso de los autónomos, que no está intrínseca en ellos. Y el profesor necesita ir guiando y estar al tanto de las tareas que realiza. Y el otro caso, el de los activos, que como les mencionaba, normalmente los profesores llamamos a estos jóvenes rebeldes, porque son chicos con capacidades, con habilidades, de tal manera que suelen enfrentar al profesor o retarlo, o decirle con argumentos válidos que la actividad que proponen no es correcta, o ellos tienen propuestas mejores. Y eso suele, cuando menos a los practicantes novatos, pues suele incomodar o sacar de la perspectiva que tenían planificada. Entonces, con los activos que sí se puede dialogar, establecer argumentos y que podemos hacer negociaciones y contratos, ¿no? Contratos específicos sobre el tipo de aprendizaje. Bueno, más o menos nosotros hemos ido construyendo esta clasificación y estas propuestas de estrategias de gestión ambiental para nuestros asesorados, con la intención de que ellos tengan respuestas inmediatas con el manejo de la organización del grupo dentro del salón de clases, particularmente, como les mencionaba, en la clase de historia. Bien, el que exista, a partir de esta clasificación, de que haya diferentes tipos de alumnos en términos generales, pues esto requiere, por supuesto, y con esto termino, adecuar la dificultad de dominio procedimental. No se puede pedir a los alumnos que tienen diferentes habilidades cognitivas el mismo dominio procedimental de las actividades. En este caso estamos hablando nosotros de procedimientos históricos, pero en general cualquier tipo de procedimientos que los alumnos estuviesen aprendiendo en ciencias, en matemáticas, en fin, necesitaríamos adecuar la dificultad del dominio procedimental al tipo de alumno, si no podríamos estar exigiendo algo que todavía no están preparados a realizar o pidiéndoles algo menos de lo que sus habilidades les pueden ofrecer. También hay que adecuar la organización de la clase, ya sea si se organizan en binas, equipos, individual. Seleccionar, nosotros estamos proponiendo esto, seleccionar un alumno eje, a partir del cual con ese alumno vamos monitoreando el avance de la clase. Ese alumno en particular nos permite ir viendo qué tanto estamos avanzando, cómo tenemos que detenernos. Adecuar el tipo de actividades, los recursos y los procesos de evaluación a estos tipos de alumnos, y todo esto debe reflejarse en la planificación de la enseñanza. Bueno, aquí dejo la referencia, está en la ponencia, por supuesto, están las referencias de donde se obtienen estos resultados. La propuesta de clasificación de tipo de alumnos pues es algo que hemos elaborado el maestro. Con esto terminaría. Y que en la planificación, tanto en la planificación de la enseñanza, en los planes de clase de los profesores, como en la planificación de la gestión de la escuela, no suele tomarse en cuenta el comportamiento de los estudiantes y su desempeño.
De tal manera que ha sido la psicología educativa, desde nuestra perspectiva, la que ha respondido a los problemas a la psicología educativa. ¿Cuál es la problemática? Los docentes siempre tienen que enfrentarse a algo que comúnmente, pongámoslo entre comillas, se llama el control grupal, y que es una problemática permanente en las escuelas secundarias, que normalmente no se toma en cuenta en la gestión escolar. Problemas de conducta que enfrentan los estudiantes o que sufren los estudiantes que enfrentan los maestros, y que ha dado respuestas para su comprensión, su tratamiento. Por eso la consideramos imprescindible en la escuela secundaria. En este proceso, la psicología educativa ha partido desde la visión tradicional. Pues miren, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Nosotros damos clase en la especialidad de Historia en el curso vespertino. Y a partir de este proceso también hemos sido asesores de séptimo y octavo en la especialidad, en Historia. Entonces nos enfrentamos a una problemática que nos ha llevado precisamente a iniciar de caracterizar la adolescencia en la escuela, o estudiar la motivación y otros tipos de procesos metacognitivos de los estudiantes, al presente que le interesan temas como el bullying, otro tipo de patologías del comportamiento, y destacan trabajos como el de Manen, que puso hincapié en el tacto y tono, o la educación emocional.